Bien, buenas noches. Este va a ser el webinar por parte de IFMC de Honduras con el tema de derecho del personal de salud. Solo queremos confirmar que todo esté bien con el audio, así que si nos pueden confirmar con un comentario, estaría bien, por favor. En breve vamos a dar inicio. Creo que todo está en orden. Y bueno, me presento, mi nombre es Giancarlo Euseda, oficial nacional del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz para IFMC de Honduras, y tengo el gran privilegio de tener la compañía de nuestra asistente regional del Comité Global de SCORP para las Américas. Desde Ecuador tenemos a Ana Paula Estrella, así que es un gran privilegio y es un gusto contar con ella. Ana Paula, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Primero, muchas gracias IFMC Honduras por invitarme. Realmente es un privilegio estar aquí pudiendo compartir este espacio también con Yanka, que es del norte de IFMC Honduras. Entonces, en este momento vamos a hablar de lo qué son los derechos humanos, cuáles son las ideas de los que la gente tiene al respecto de los derechos. Entonces, los derechos pueden ser o como que un conjunto de reglas, un conjunto de normas, etcétera. Pero la definición sería que los derechos humanos engloban también a todos los derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político, condición social, cultural o económica. Cabe recalcar que los derechos son universales, indivisibles e intradependientes, y también estos los tenemos desde el momento en el que nosotros nacemos por el simple hecho de ser una persona. Entonces, eh, ahora se preguntarán cuántos derechos humanos hay. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, tenemos 30 artículos de derechos humanos que constituyen al marco de referencia al que deben ajustarse las leyes y las acciones políticas en todos los países. A pesar de que los estados y la comunidad internacional deben garantizar el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiado, en las fábricas, en internet, etcétera. Y entonces, ¿quiénes deben respetar los derechos humanos? Los derechos humanos deben ser respetados por los estados, porque ellos son los que firman y ratifican las normas internacionales de derechos humanos, y por lo tanto tienen la obligación de respetarlos. Los grupos armados, porque los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario, sobre todo las normas contenidas en los convenios de Ginebra. Cabe recalcar que nosotros debemos denunciar cualquier acto en contra de los derechos humanos de cualquiera de estos grupos previamente mencionados. Y también los derechos deben ser respetados por los particulares, los grupos y las empresas, porque como personas tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos. También los grupos y empresas, porque por ejemplo deben evitar consecuencias, por ejemplo, graves para el medio ambiente en los territorios donde operan, y que sus actividades no deben conllevar a ningún caso de desalojo forzoso o tal vez contaminación, porque eso también afecta directamente a lo que nosotros hacemos.
Entonces, ahora se preguntarán, ¿por qué nosotros hemos dado esta introducción a los derechos humanos? Y esta introducción ha sido dada precisamente para hablar del personal de salud. ¿Que quiénes son personal de salud? Como podemos ver en la foto, tenemos una foto de tres personas abrazándose, pero en realidad no tenemos un concepto claro de qué es el personal de salud y en dónde trabaja. Entonces, en la siguiente vamos a poder ver que el personal de salud, según la Organización Mundial de la Salud, se define como todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad el promover la salud. Es decir, que no son solo los médicos, es toda la comunidad que trabaja en conjunto para mejorar la salud día a día de las personas de nuestros entornos. También se van a preguntar, ¿quiénes son el personal de salud? Pues el personal de salud son los doctores, las enfermeras o los enfermeros, los farmacéuticos, los nutriólogos, los psicólogos, los fisioterapistas, los terapistas del habla, los auxiliares que trabajan en los hospitales. Y lo más importante es que nosotros debemos tomar en cuenta que nosotros como estudiantes, pueden ser estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición, estudiantes de enfermería, también somos personal de la salud, porque también trabajamos en pro de los beneficios de la salud de nuestras poblaciones en general. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los derechos y obligaciones del personal de la salud y el paciente en general. Porque cabe recalcar que nosotros, aparte de ser personas, también al ejercer esta profesión, nosotros tenemos derechos y también tenemos obligaciones que debemos cumplir por el bien de nuestros pacientes. Sin embargo, como una primera explicación, vamos a hablar de los derechos y obligaciones de los pacientes. ¿Ya? Los derechos y obligaciones de los pacientes, en forma general, pueden ser el acceso a la atención sanitaria digna, porque todos tenemos derecho a obtener los productos sanitarios y medicamentos necesarios para la salud. Otro de nuestros derechos es que cada uno de nosotros tiene la autonomía de recibir información previa a cualquier diagnóstico o a cualquier tratamiento terapéutico. También tenemos la opción de nosotros de exigir, por ejemplo, si queremos ser dados de alta o si queremos parar con algún tratamiento al que estamos siendo sometidos. Otro puede ser sobre la intimidad y la confidencialidad. Cabe recalcar que como médicos nosotros tenemos el deber de asegurar de que todos nuestros pacientes tengan este derecho de su confidencialidad y de la intimidad, porque nosotros garantizamos que nuestra atención va a ser basada principalmente en protegerlos a ustedes y que ustedes se sientan cómodos y confiados de contarnos cualquier cosa sin tener miedo a ninguna repercusión. El cuarto, por ejemplo, es muy interesante que también tenemos derecho como pacientes a la experimentación e investigación científica, porque este es un derecho que nosotros debemos, por los médicos y también las enfermeras o cualquier personal de la salud, debe darnos la opción de ver diferentes tipos de tratamientos que pueden funcionar en el caso de alguien tener una enfermedad, etcétera. Tenemos derecho a tener la información y también la documentación clínica y que esta misma se almacene en un lugar en el que pueda ser preservado y nosotros podamos tener acceso en caso de necesitarlo. Tenemos también derecho a participar activamente en las decisiones que se toman, porque como pacientes estos van a repercutir directamente en nosotros. Y tenemos derecho a asegurar que tengamos calidad y la seguridad asistencial dentro de un sistema de salud. Pero también nosotros tenemos deberes. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Nuestros deberes principalmente son siempre respetar las normas de bioseguridad que se dan en los hospitales, respetar también lo que los médicos dicen, tratar al personal médico siempre de forma muy amable y comedida, porque cabe recalcar que muchas veces en nuestro sistema de salud, los médicos también sufren mucha violencia, sufren mucha discriminación y también muchas veces están cansados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como obligación al ser un paciente? Es que nosotros debemos ir y siempre mostrarnos bastante empáticos con el trabajo que ellos están haciendo. También tenemos el deber de nosotros estar informados, siempre informados acerca de tratamientos, siempre informados acerca de nuestra enfermedad en sí y exigir esta información. Y ya. Entonces, en un aspecto general, vamos a hablar de lo que son, de lo que son los derechos y obligaciones del personal de salud.
¿ya? Estos derechos y obligaciones son un conjunto de derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de trabajar en una facilidad hospitalaria. Entonces, el primero es de ejercer la profesión de forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Es decir, que nosotros, al ser, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a ser futuros médicos o futuros profesionales de la salud en todas las áreas, tenemos derecho a nosotros practicar la profesión libremente y sin presiones, sin, por ejemplo, hay muchas personas que son raptadas por, digamos, las guerrillas y les obligan a ejercer la profesión de médicos. Entonces, esto se va en contra de nuestros derechos. El segundo es laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque nosotros también como médicos y como personas tenemos derechos de trabajar en un ambiente propicio donde les podamos brindar un servicio de salud eficiente e integral a nuestros pacientes. El tercero es que tenemos que tener disposición a los recursos que requiere nuestra práctica profesional. Es decir, que nosotros tenemos el derecho a exigir que en los hospitales existan, por ejemplo, insumos médicos. Ahorita con la crisis del COVID, tenemos que exigir que nosotros tengamos como que las medidas necesarias de seguridad y que tengamos todos los recursos para tratar esta pandemia. El cuarto es abastecer y de garantizar resultados en la atención médica. Abstenerse de garantizar resultados en la educación médica. ¿Por qué nosotros tenemos derecho a esto? Porque nosotros no le podemos prometer a todos nuestros pacientes que un tratamiento va a funcionar. Porque como ustedes saben, esto es totalmente dependiente también, por ejemplo, de la genética del paciente. Y es por eso que la farmacogenómica ahora es uno como que de las grandes áreas que se está estudiando para principalmente darle a nuestros pacientes como medicina personalizada. El quinto es que debemos recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así también como del personal relacionado a nuestro trabajo. Es decir, que nosotros tenemos derecho a que nadie nos maltrate, a que nadie abuse de nosotros ni verbal ni físicamente. El sexto es tener acceso a la educación médica continua y ser considerados en igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Es decir, que nuestro derecho principal es que los gobiernos deben asegurar que tengamos un igual acceso a la educación médica, que no por estudiar en una escuela privada o en una escuela pública vayamos a tener diferencias en lo que es las mallas curriculares, etcétera, ni siquiera en los materiales que utilizamos. Por ejemplo, algo que comúnmente pasa es que muchas veces las universidades privadas tienen la posibilidad de asegurar que sus estudiantes accedan a la educación médica en línea o que, por ejemplo, accedan a las plataformas de educación médica como pueden ser, por ejemplo, UpToDate o Clinical Key. Entonces, en las universidades públicas muchas veces esto no es posible porque al ser financiadas por el gobierno no están cumpliendo directamente con este derecho del acceso a la educación médica. Y también debemos tener igualdad en las oportunidades de nuestro desarrollo profesional sin importar de dónde venimos, de nuestra etnia, de nuestra condición, etcétera. Después es el derecho y obligaciones del personal. Después, nuestros siguientes derechos, que son 4 más, sería el séptimo, que es tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de nuestra profesión. Es decir, que nosotros debemos poder participar dentro de las investigaciones y también debemos tener el derecho de enseñar a los futuros médicos lo que nosotros ya sabemos y así hacer crecer a la comunidad. El sexto es asociarse para promover nuestros intereses profesionales. Por ejemplo, y eso es lo que hacemos nosotros en IFMCA, ustedes hacen en IFMCA Honduras y se hace alrededor de todas las Américas en diferentes organizaciones nacionales. Esto quiere decir que nosotros, como personal de salud y cualquier tipo de personal de salud, por ejemplo, IFMCA es la Federación para Asociaciones de Estudiantes de Medicina, pero también existe una asociación para estudiantes de veterinaria, existe una asociación para estudiantes de enfermería. Entonces, todos tenemos derecho a unirnos también para nosotros promover nuestros mejores intereses. El noveno es salvaguardar nuestro prestigio profesional, que nadie puede ni inventar cosas que vayan en contra de nuestra imagen, nadie puede dudar de nosotros, nadie puede generar rumores acerca de nuestro prestigio que hemos ganado como médicos y como personal de salud en general. Y el décimo es percibir remuneración por los servicios prestados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos brindando un servicio, estamos trabajando. Y, por ejemplo, algo que ha pasado alrededor de las Américas es que muchas veces el personal de salud no es bien remunerado o que no tenemos leyes que cuiden que, por ejemplo, a los internos médicos de enfermería, de fisioterapia, de nutrición, se les brinde no solamente como que el pago por sus servicios, sino también un servicio donde ellos puedan tener acceso a la comida, puedan tener acceso a la
la vestimenta, puedan tener acceso e incluso a servicios de psicología, porque al nosotros trabajar en un ambiente dirigido directamente a la salud, también nos olvidamos muchas veces de nuestra salud mental. Entonces nosotros, aparte de esta remuneración, también debemos de exigir como que todas estas facilidades estén al alcance de nuestras manos. Bien, ahora vamos a tornar y darle un enfoque más específico. Y vamos a ver la situación nacional respecto a este tema sobre los derechos del personal de salud en nuestro país. Sé que es muy poco probable que les hayan cuestionado todas estas dudas, que cuáles son nuestros derechos como personal de salud, como estudiantes de medicina o de cualquier otra área de la salud, de cuáles son nuestros derechos, porque suele no ser una prioridad en nuestra formación académica darle importancia o darle espacio a estos temas. Sin embargo, con el desarrollo de nuestra presentación vamos a ver cómo esto puede repercutir en la calidad de servicio que puede tener un sistema de salud en un país entero. Y aquí tenemos, por si se preguntaban, cuáles son los documentos que nos amparan como servidores de la salud, como practicantes de la salud, pues la mayoría de estas son las leyes colegiales y las leyes orgánicas de los colegios gremiales de las profesiones de la salud, ya sea del médico cirujano, del cirujano dentista, de enfermerías, de los de microbiólogos y químicos y todos aquellos reglamentos institucionales, llámense reglamentos del médico interno, del estudiante de enfermería, del médico en servicio social o médico en residencia. Todos estos reglamentos institucionales siempre tienen un apartado que nos hablan específicamente de esto, de nuestros derechos ante, ante los servicios que brindamos. Ahora, la pregunta obligada en este momento es si se cumplen. Ya sabemos que los tenemos, ya sabemos, ya nos dio los englobó muy bien resumidos Ana Paula. Ahora la pregunta obligada es si estos derechos se cumplen en nuestro país o en nuestra situación. Y aquí les quiero hacer otra pregunta, y es, ¿cuántas veces hemos visto estos titulares en nuestros medios? Déficit de implementos, de recursos, de insumos, exigiendo sus derechos laborales, hasta se ha llegado a llamar como un colapso en nuestro sistema de salud. Y todo viene a repercutir en este último titular, donde se menciona que muchas veces el respetar, el transgredir los derechos de los servidores de la salud puede atentar contra su propia vida. Entonces, vamos a continuar y vamos a ser un poco más específicos. Y quiero que aquí se tomen un poco de su tiempo y quiero que nos compartan ustedes, según su experiencia. Sé que nos están escuchando amigos de otros países. ¿Cuáles creen ustedes que son los derechos que más se transgreden, que más no se respetan en sus instituciones de salud? ¿Y cuáles son las consecuencias que ustedes creen que pueden llevar a sus sistemas de salud? Entonces aquí, por mencionar alguna, mencionaba Ana Paula, elaborar en instalaciones apropiadas, seguras para la práctica de la medicina. Y antes de continuar aquí, solo mencionar que para un estudio que se presentó en el año 2018, se presentó el 60% de la población hondureña acudía a instalaciones de la Secretaría de la Salud y un 12% al Instituto Hondureño de la Seguridad Social. Solo un 10% podía acostarse la salud privada y un 18% no tenía acceso total a la salud en nuestro país. Y nos vamos a enfocar
en este 72%, los que acuden a los hospitales y al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este 72% de personas están acudiendo a instalaciones que datan de 1980. A excepción de algunos centros regionales, si mal no recuerdo, Tela, El Paraíso, Daní, han sido remodelados en los últimos años, y el Hospital de Especialidades Pediátricas, si no me equivoco, en Tegucigalpa, que hasta hace unos años abrió su servicio. La seguridad la salud de la población hondureña en manos de instalaciones que datan de más de 40 años. Entonces, aquí vemos que no solo es el que privan la calidad de instalaciones o de recursos para el médico servir, sino también están privando a la población de una calidad de servicio. Luego tenemos tener a disposición los recursos adecuados para la práctica profesional. Y aquí me quiero detener y hacer mención de algunas cifras que mencionaba justamente este estudio. Mencionaba cómo la salud pública es la encargada básicamente de nuestra salud en nuestro país. Mencionaba que hay, si mal no recuerdo, déjenme identificar el número, 6.590 camas hospitalarias al servicio de la población hondureña. Estas 6.590, 5.059 pertenecen a la Secretaría de Salud, 916 al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y únicamente 575 al sector privado. Esto nos da una relación de camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes de 9.5. O sea que hay 9.5 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes, cuando las normas de la OMS mencionan que lo sugerido debe de ser de 8 a 10 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Entonces, vemos que el déficit es notable. Y no solo eso, también se mencionan de unidades tomográficas. Por ejemplo, la relación que existe es de cuántas unidades tomográficas por paciente, puede ser de 2.1 unidades por cada 1.000.000 de habitantes. O sea, esta es de las más bajas de la región. O sea, no es solo el hecho de brindar recursos, sino que estos están a la disposición del pueblo para la seguridad de la salud del pueblo. Ahora, mencionar otro que es bastante común en nuestro medio, que es percibir la remuneración por los servicios brindados. Que es bastante común ver en las salas, en los lobbies de nuestros hospitales, el paro de labores, que se ven forzados nuestros compañeros a realizar esto por la suspensión de su remuneración, o sea, por el pago atrasado que no se ha hecho durante varios meses, y esto es bastante común, lastimosamente. Ahora, aquí voy a mencionar algo importante. Ya mencionamos el déficit de recursos, de insumos, pero hay algo que también es bastante notorio en nuestra sociedad, en nuestro sistema de salud, y es el recurso humano, como en todo ámbito de nuestra sociedad. El más importante. En Honduras, para el 2015, habían 10.000, un poco más de 10.000 médicos colegiados, o sea, bien, médicos profesionales, lo que daba una relación existía una gran brecha entre las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que llegaban a tener hasta 20 médicos por cada 10.000 habitantes, y habían departamentos más aislados como El Empira, como Santa Bárbara, que tenían 1 o 2 médicos por 10.000 habitantes. Y haciendo un promedio a nivel nacional, no alcanzábamos ni 20 médicos por cada 10.000 habitantes, no, sin cumplir la norma del OMS, que menciona que son 25 médicos
por cada 10.000 habitantes. Y esto cómo se ve traducido al momento de la atención. Bueno, se menciona, bueno, es de nuestro conocimiento que las horas laborales son 6 horas laborales para los médicos de atención, para médicos que atienden consulta general, y se pueden llegar a atender hasta 36 pacientes al día. Ese es el máximo de pacientes que se pueden llegar a atender. O sea, lo que si hacemos un poco de cálculo, llegarían 6 pacientes por hora, si no me equivoco, 6 pacientes por hora, y quedaría que 10 minutos por paciente debe de haber un médico en nuestros hospitales. Y no podemos juzgarlos porque es la necesidad. Ante el aumento de la necesidad de nuestra población, no hay una respuesta adecuada para ello. Y esto solo se viene a traducir en dos cosas. Una, el aumento de la carga laboral que tienen los profesionales de la salud. Y no solo vamos a mencionar aquí médicos que pasan visita, que turnan o que atienden consulta general o ya sea de especialista, sino que también mencionamos enfermeros, mencionamos estudiantes de enfermería, de medicina, los laboratoristas, los técnicos, microbiólogos. O sea, este acúmulo, hay un aumento de las necesidades y no se hace lo necesario para poder cubrirlas. Ahora, como les mencionaba al inicio de mi participación, como el transgredir los derechos del personal de salud no solo es transgredir sus derechos, no solo es violentar a ellos y disminuir su calidad laboral. Esto se ve traducido en nuestro sistema de salud, está prácticamente colapsado. O sea, no es solo el hecho de defender los derechos del personal de salud para mejorar su calidad laboral, es defender los derechos del personal de salud, porque de esta manera estamos ayudando y promoviendo la mejoría de la calidad del servicio que estamos brindando a nuestra población. Bien, ahora los dejo con Ana nuevamente, que nos va a dar una actualización de cuáles son las responsabilidades que debe tener el personal de salud en este momento de crisis. Bueno, muchas gracias, Yanka. En realidad ahora lo que queremos hablarles es un poco de cuáles son los derechos del personal de salud y cuáles son las obligaciones en este momento en el que pasamos la crisis del coronavirus alrededor del mundo. Porque en realidad este es un tema muy importante que muchas veces los estudiantes, los médicos, las enfermeras y todo el personal que trabaja en el hospital está preocupado porque en realidad dicen no hay insumos para tratar a los pacientes, no hay suficientes pruebas, no tenemos como que los materiales suficientes para nosotros también cuidarnos, porque siempre es esa frase que dice cuídate, como que cuídate a ti primero. Y eso es lo que también el personal de la salud debe hacer énfasis, porque nosotros principalmente somos como que las personas que trabajamos directamente con la gente, somos las personas que va a estar en primera línea y no sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces, he realizado estas diapositivas a partir de un documento que sacó la OMS sobre qué es lo que deberían hacer los gobiernos para asegurar que nosotros disfrutemos de los siguientes derechos en este momento del coronavirus. Entonces, el primero es que debemos estar familiarizados con las actualizaciones técnicas sobre el coronavirus y que nos proporcionen herramientas apropiadas para nosotros evaluar, clasificar, probar y tratar pacientes, así también como compartir información científica sobre la prevención y el control de la pandemia alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque esta crisis está siendo actualizada día a día. Cada día descubrimos que el coronavirus provoca un nuevo síntoma. Cada día descubrimos que reacciona, por ejemplo, mal a un fármaco u otro. Entonces debemos siempre estar actualizados. La segunda es que siempre es necesario que se nos proporcionen las medidas de seguridad apropiadas para la seguridad personal. Es decir, que el Estado y el lugar donde trabajamos está obligado a brindarnos, por ejemplo, guantes, mascarillas, también está obligado a brindarnos zapatones desechables, vestimenta desechable, etcétera. Yo sé que muchas veces existen gobiernos que no tienen la suficiente cantidad de dinero para financiar esto para las facilidades médicas, sin embargo, ahora es una prioridad.
El tercero es proporcionar un entorno libre de culpa para que los trabajadores también informen sobre si existe algún incidente, si ha habido exposición a la sangre o a cuerpos, a cuerpos de diferentes personas, a fluidos, o si tal vez ha habido un error en el manejo de los pacientes con coronavirus, para que la gente pueda estar totalmente consciente de cómo puede tratar esto y también se puede evitar el contagio. El cuarto es asesorar a los trabajadores sobre la autoevaluación, notificación de síntomas y quedarse en casa cuando estén enfermos. Es decir, que no nos pueden obligar como trabajadores de la salud a que nosotros vayamos al hospital si nosotros comenzamos a detectar ciertos síntomas, porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de los pacientes. El cuarto es que nos tienen que mantener nuestros horarios de trabajo apropiados y con descansos. Es decir, nuestras regulaciones internas de aquí, en general en nuestra región, es que, por ejemplo, los estudiantes trabajan 24/7. O los estudiantes, por ejemplo, trabajan más horas que incluso los médicos tratantes. Los residentes son muchas veces los que más sufren sin tener ni siquiera un tiempo de descanso. ¿Y qué pasa cuando al personal de salud no se le ofrece el tiempo de descanso? Se pueden enfrentar a tener una depresión, se pueden enfrentar a tener burnout, o se pueden enfrentar a diferentes situaciones también como el cansancio extremo, etcétera, que a largo plazo o a corto plazo pueden causar daños no solamente emocionales, sino también físicos. Otro derecho que tenemos es que nosotros como trabajadores de la salud podemos consultar sobre aspectos de seguridad y salud ocupacional en nuestro trabajo. Es decir, que debe haber un encargado de salud ocupacional en cada una de nuestras facilidades médicas. Otro de ellos es que a nosotros no se nos debe exigir que laboremos en un lugar donde existe peligro continuo o grave para la vida y la salud. Es decir, que nosotros siempre debemos estar seguros de dónde vamos a trabajar. No pueden enviarnos a tratar pacientes que ahorita tienen el virus sin darnos las cosas necesarias, y si nosotros nos negamos a trabajar dentro de esas facilidades porque creemos que no son seguras ni para nosotros ni para los pacientes, estamos en total derecho de expresarlo. Otro de nuestros derechos es permitir que nos permitan a nosotros como trabajadores de la salud ejercer el derecho de retirarse de la situación laboral en el momento en el que nosotros lo consideremos razonable sin haber ninguna repercusión. Otro derecho sería que se debe respetar nuestro derecho a la compensación, a la rehabilitación y a los servicios curativos en el caso de que uno de nosotros esté infectado con coronavirus en el lugar de trabajo. Es decir, que por ejemplo, en el hospital donde trabajamos o en la clínica donde estamos, en cualquier lugar, ese lugar está encargado de nosotros como si fuera como nuestro protector. Entonces ellos tienen el deber de darnos a nosotros las facilidades para que podamos rehabilitarnos, curarnos y estar bien. Otro es proporcionar acceso a los recursos de salud mental y asesoramiento. Como les comentaba antes, y más durante esta crisis, el manejo de la salud mental ha sido algo realmente grave, ya que incluso ha habido varios médicos alrededor del mundo que se han suicidado por la presión que existe actualmente alrededor del coronavirus, por no saber qué va a pasar mañana, por no saber si en realidad estamos actuando bien, o por simplemente no saber si vas a poder salvar la vida de la persona que tienes ahí infectada y que tú no sabes cómo actuar, porque eso es totalmente nuevo. Entonces, el personal de la salud en esta época del coronavirus más que nunca debe tener acceso a un buen servicio de recursos de salud mental, debe recibir asesoramiento, deben tener un psicólogo a su disposición e incluso un psiquiatra para que se eviten diferentes enfermedades o atentados a la salud mental. Y también se debe permitir la colaboración entre la gerencia y los trabajadores o sus representantes. Es decir, que los hospitales o los servicios de salud e incluso el gobierno no deberían tomar las decisiones por sí solos, sino también deberían contar con representantes de nosotros como trabajadores para que ellos puedan hablar con nosotros y exponer la situación a la que nosotros vivimos como que diariamente. Sin embargo, como ustedes sabrán, también tenemos obligaciones, porque no es solamente que tenemos derechos y nuestros derechos deben respetarse, sino que también nosotros debemos respetar ciertas regulaciones y obligaciones. Aquí he reunido las 6 más importantes, que la primera es que nosotros como personal de la salud en general y el personal debe seguir los procedimientos establecidos de seguridad, de salud ocupacional y evitar exponer a
a otros miembros de la comunidad de la salud y la seguridad como que a riesgos innecesarios. Otro de nuestros deberes es que debemos utilizar productos provistos para evaluar, clasificar y tratar a pacientes. Es decir, que nosotros no podemos decir, supongo que esto va a funcionar para el coronavirus o voy a calificar esto bajo tal escala o cualquier cosa, sino que existen ahorita protocolos y debemos seguirlos. Porque si nosotros tomamos la iniciativa de como que basarnos bajo otra cosa que no está como que 100% verificada o no estamos seguros de que vaya a funcionar, nosotros estaríamos cometiendo una falta grave hacia las personas a las que les estamos brindando nuestro servicio. El otro es tratar a los pacientes con respeto, compasión y dignidad. ¿Por qué? Porque ahorita dentro de este ambiente que el coronavirus en realidad se ha esparcido alrededor del mundo, se está viendo que existe mucho racismo, existe mucho clasismo, regionalismo, etcétera, que hace que los pacientes muchas veces se nieguen a ir a las facilidades médicas por el simple miedo de ser juzgados, por el simple miedo de que el médico le diga, ¿y por qué usted salió de su casa y se expuso? Entonces nosotros más bien debemos ser conciliadores con estas personas y siempre mostrarles respeto, porque ellos acuden a nosotros porque de verdad nos necesitan y necesitan que nosotros les brindemos nuestro servicio. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que mantener la confidencialidad del paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque generalmente nosotros siempre estamos obligados a mantener la confidencialidad. No es opcional, es decir, que nosotros guardamos la historia clínica de tal forma, porque no es como que cualquier persona puede venir y decir, quiero la historia clínica de tal paciente, porque eso estaría en contra de la ley. Y ahorita más que nunca, guardar la confidencialidad de los pacientes que se han infectado con coronavirus es como que uno de nuestros deberes más grandes para cuidar sobre todo su seguridad, por lo que mencionamos en el punto anterior. Otro es que nosotros tenemos el deber de asesorarnos, de asesorar como que a la gerencia como que sobre las cosas que están realizando y también como que explicarles qué problemas están teniendo dentro de las facilidades de salud. Porque si nosotros no hablamos y nos guardamos las cosas y no decimos qué nos falta, no decimos qué está pasando y no denunciamos este tipo de acciones, se van a seguir vulnerando nuestros derechos, los derechos de nuestros pacientes y se va a crear una cadena que al final termine por crear un desastre. Y el último, que sería que siempre tenemos que ponernos, usar, quitarnos y desechar el equipo de protección personal adecuadamente, es decir, siempre siguiendo las normas de bioseguridad. Ya debemos que nosotros ser conscientes de que todo esto puede tener fluidos, de que esto puede representar un riesgo para las personas que después recolectan todos los desechos de los hospitales, etcétera, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y también si nos dicen dentro del hospital o simplemente, por ejemplo, como también personal de la salud, tenemos el deber de nosotros practicar lo que predicamos afuera también de los servicios de salud. Si en el supermercado nos dicen que debemos de entrar con mascarilla puesta, entonces nosotros debemos ser los primeros en dar el ejemplo, porque también está en parte de nuestros deberes de la profesión. Entonces ahora se preguntarán, ¿qué es lo que nosotros como estudiantes de medicina podemos hacer? ¿Ya? ICMSA es una plataforma internacional, de hecho es una de las organizaciones estudiantiles más grandes del mundo, ya que tiene sede en los 5 continentes, en las 5 regiones contempladas por la WHO. Entonces, una de las cosas principales que nosotros hacemos es hacer advocacy. Advocacy no tiene una traducción precisa en español, porque la palabra abogacía es muy diferente a lo que es advocacy. ¿Qué es advocacy? Es el esfuerzo que nosotros hacemos para cambiar la opinión pública, influenciar a programas, a decisiones políticas o incluso a cambiar las prioridades que manejan, por ejemplo, nuestros gobiernos, nuestras universidades, nuestros sistemas de salud, etcétera. Y ahora les vamos a enseñar unos pequeños tips de cómo se puede hacer advocacy. Este es el Golden Circle, que es como el círculo de oro, ¿ya? ¿De qué se trata el círculo de oro? Prácticamente en el why que está el dentro significa qué es lo que nosotros como queremos, por qué es lo que nosotros luchamos. ¿Ya? El why es en qué es lo que nosotros trabajamos, el how es qué es lo que nosotros hacemos por la cosa por la que trabajamos y el what es qué somos,
¿ya? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que de este círculo tenemos que ir desde afuera hacia adentro. Es decir, cuando tú hablas con una persona y vas a hacer advocacy por algo, primero te tienes que presentar y decir qué eres. Por ejemplo, en nuestro caso diríamos, soy un estudiante de medicina que trabaja en una organización internacional que se dedica a defender los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos y la paz, promover políticas inclusivas de salud pública, realizar intercambios profesionales y investigativos y también abogar por la mejoría de la educación médica alrededor del mundo. Y de ahí vendría como que el how. ¿Cómo hacemos esto? Entonces nosotros hacemos esto a partir de los intercambios profesionales de investigación, hacemos esto a partir de diferentes actividades que realizamos en diferentes áreas, hacemos esto a partir de realizar reuniones mundiales, como que en donde vamos a reunir a un grupo de estudiantes de medicina para que ellos puedan dar su opinión, sus perspectivas y alzar la voz en frente de cualquier situación. Igual, el por qué lo hacemos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Puede ser que ustedes den una razón altruista y digan, porque quiero cambiar el mundo, es totalmente válido. Y también como que otros, ¿por qué hacemos esto? Porque quiero crecer como persona, porque nosotros queremos hacer entender al mundo que estudiar medicina es más que siempre estar como que estudiando o estar leyendo papers o haciendo cualquier cosa, sino que en realidad como que desde nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento poderle aportar al mundo con información para que la gente pueda cambiar la perspectiva no solamente del área médica y del área de la salud, sino también de diferentes aspectos que van a poder mejorar. Y otro tip para que puedan hacer advocacy sería el siguiente, que es del elevator pitch. Entonces ustedes se preguntarán qué es exactamente este elevator pitch. El elevator pitch habla de una metodología de advocacy para nosotros hacer un contacto con alguien como que muy rápido. Y se dice como que se hace la teoría de un elevador, porque ¿cuánto tiempo tienes en un elevador con una persona? Entonces, con lo que ya aprendimos antes del círculo de oro, se dice que primero es como que tú estás afuera, estás en un edificio. Digamos que te encuentras en el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York y estás afuera del elevador y te encuentras con una persona que tú no sabes quién es. Entonces, en esos primeros 50 y 60 segundos que tienes que reiterar cuál es, por ejemplo, si tú quieres exponer algo y tú te enteras de que esa persona que tú estás ahí es alguien que va a hablar sobre, como que tiene voz y voto dentro del comisionado, del comisionado. Listo. Entonces sufrimos una pequeña interrupción técnica. Sin embargo, vamos a seguir hablando sobre lo que es el elevator pitch. Es una técnica de abogacía, de advocacy, que es para hacerlo de forma rápida, ya que cuando nosotros nos extendemos muchas veces tendemos a redondar. Simplemente para lo que es el elevator pitch. Eso se trata de una teoría de que tú vas en un elevador con alguien, de que sabes que puede ayudarte a como que de casi en el primer minuto en el que tú
te encuentras afuera esperando el elevador, quieres exponer y dejar como que una puerta abierta para que ustedes sigan Solo termina, pero Entonces, el último punto del elevator pitch sería que después de nosotros de haber hecho toda esa información y hablarle de FMCA y debemos nosotros presentarnos y explicar la idea como que otra vez en pocas palabras. Y eso sería prácticamente lo que sería el elevator pitch. ¿Ya? En la siguiente diapositiva les voy a dejar con Yanka para que les explique cómo nosotros podemos generar un cambio y cómo podemos realizar actividades para abogar por los derechos del personal de la salud. ¿cómo podemos generar un cambio? Bien, esta pregunta es obligada porque no solo es responsabilidad nuestra como futuros profesionales de salud, como estudiantes de la salud, el tratar de generar un cambio, el tratar de hacer algo por nuestro sistema de salud. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Me gustaría que si tienen ustedes alguna idea, como alguna iniciativa para implementar, qué podemos hacer nosotros como estudiantes, nos pueden dejar en los comentarios, se los agradeceríamos mucho. Vamos a comenzar a mencionar algunas. El empoderamiento del personal de salud. Creo que esto es esencial. Es esencial que cada individuo que trabaja en una instalación de salud sepa cuáles son sus derechos. Una persona, desde el guardia que te recibe en la entrada hasta el especialista que te pasó a visita o hasta la persona que anda limpiando el equipo de aseo, el equipo de laboratorio, todos son esenciales y todos deberían desconocer cuáles son sus derechos, no solo conocerlos. El empoderamiento no es solo tener la información para uno mismo, sino replicarla buscando nuestros derechos, sus derechos en sí, buscando el de tu compañero y el de tu colega. Otro, ¿qué podemos hacer? Informar a la población en general. ¿Por qué informar a la población en general? Suele ser bastante común el culpar al primero que tienen enfrente, que puede ser el médico, que puede ser la enfermera. Y hasta cierto grado puede ser difícil, pues es difícil ponerse en la situación de alguien que ha perdido o que está sufriendo un padecimiento. Y muchas veces buscan el responsable y miran al responsable como, al doctor como responsable de su situación y no saben que más allá de solo el trabajo del doctor hay una serie de deficiencias que lleva a que no se pueda realizar el trabajo de la manera adecuada a los que tenemos la oportunidad de estar en salas en turno. ¿Cuántas veces hemos visto eh, grandes catedráticos, súper buenos maestros que te recitan párrafos de libros, son extraordinarios maestros y ante tal caso dan hasta la cuarta línea de tratamiento porque no hay insumos, porque no hay recursos. Entonces, el darle esta información a la población en general, que muchas veces no es responsabilidad del médico, del enfermero del muchacho que está en el laboratorio, sino que es pues, una serie de derechos que se han transgredido para que el resultado sea ese. Ahora tenemos que crear espacios para denuncias. Creo que el conocer nuestros derechos y manifestarlos cuando esto no se están cumpliendo, esto es lo ideal. El que exista un ente que regule o que o dictamine que no se están cumpliendo y hacer algo al respecto, crear espacios o plataformas para alzar nuestra voz. Ahora tenemos ser parte de iniciativas que buscan proteger los derechos de la
personal de salud. Esto porque es muy fácil decir, es muy fácil exigir algo porque sabes que es algo injusto, porque sabes que no es lo correcto, pero estás haciendo vos como estudiante, estás haciendo vos como profesional. Entonces, el hecho de que estén ahora sentados, escuchando y tratando de generar un cambio, creo que eso cuenta, el tratar de ser parte de iniciativas, de alzar la voz, aunque sea desde nuestras casas en esta ocasión, eso definitivamente nos da un plus como futuros profesionales de la salud y fomentar la unidad de los colegios gremiales, como vimos, básicamente quienes defienden los derechos de los profesionales de la salud son los colegios gremiales, ya sea de odontólogos, de microbiólogos y químicos, de médicos, de enfermeros. Entonces, el fomentar la unidad para trazar objetivos en común. Leí, eh, bueno, buscando información para el webinar, leí muchos artículos donde uno de los principales deficiencias que sufrían los sistemas de salud de otros países. Y vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. No sé si hay algunas preguntas o comentarios que quisieran compartirnos. Estaremos dejando unos minutos para que puedan dejarlas por aquí. Ok, tenemos un comentario por parte de Jorge Izaguirre y dice, a veces entre nosotros mismos fallamos en reconocer que la salud mental es necesaria y es uno de nuestros derechos también como personal de salud. Me gustaría saber qué opinan ustedes, Giancarlo, Ana Paula. Ok, tenemos un comentario. Bien, como bien ya lo mencionó Ana Paula, en una de las prioridades de los derechos del personal de salud justamente es esto, la salud mental del personal de salud, porque sabemos al estrés que se ven sometidos por el trabajo que realizan. Y bueno, eso es como, como lo trataba de explicar en el inicio, esto solo es el resultado de no respetar los derechos del personal de salud. Excelente punto, saludos a Jorge, siempre dando buenos tips. Sí, yo quisiera agregar algo. Creo que lo más difícil de ser parte del personal de la salud es que precisamente nosotros hemos normalizado muchas conductas autodestructivas, como privarnos del sueño o privarnos del alimento. Cuando entras a estudiar en la escuela de medicina te dicen que no, o sea, entras a estudiar medicina, entonces ya no vas a dormir, no tienes vida social, no tienes tiempo para hacer deporte ni para hacer nada. Y, y de verdad como que comenzamos a normalizar estas cosas y no nos damos cuenta que a largo plazo estas pequeñas, aunque tú digas, bueno, hoy no voy a comer o ya no he dormido como que en 3 días y no notes nada raro en eso, el problema debería ser principalmente atacado desde nosotros. Y lo que nosotros debemos hacer es crear conciencia con nuestros pares y decirles que principalmente mostrar apoyo entre nosotros, porque muchas veces también la competencia dentro del ámbito como que de la salud es muy grande. Entonces, si nosotros nos comenzamos a mostrar empatía y apoyo entre nosotros y después nos comenzamos a dar cuenta de que las conductas que hemos normalizado no nos hacen bien a nuestra salud mental, una vez ahí nosotros podremos comenzar como que a hacer abogacía o a hacer algo para cambiar esto de que en realidad el hospital nos brinda atención. Porque si nosotros hacemos conciencia nosotros mismos y después exigimos al hospital como que se nos brinde que se nos brinde espacios de descanso, que se nos brinde espacios de recreación, que se nos brinde como que una atención integral de salud mental y como que consejería o que se creen espacios, por ejemplo, durante cada mes. Recuerdo que en mi universidad cuando terminábamos una rotación nos hacían perder todo un día de clases
pero nos reunían a todos en espacios en donde te hacían conversar acerca de cómo te sentías con respecto a las cosas que veías en las prácticas, o si habías visto algún caso de violencia, que si necesitas más ayuda, y nos pasaban llamando y llamando todo el tiempo como que el Departamento de Bienestar Estudiantil para ayudarnos como que con nuestra salud mental. Entonces yo creo que lo más importante sería, digo una vez más, comienza por nosotros mismos y después como que nosotros podemos ya hacer advocacy por ello y como que abogar para que nos den este derecho de que se proteja nuestra salud mental. Bien, si no tenemos algún otro comentario, pregunta. Bien, eh, estamos llegando al final de nuestra participación. Si alguno tiene algún interés por algún tema en específico de todo el webinar, tenemos una carpeta que si nos dejan o nos escriben personalmente, se la podemos facilitar, no hay ningún problema con ello. Y ya para despedirnos, lo queríamos hacer, no sin antes dar una, una mención muy importante, consideramos nosotros, a aquellas personas, a estos profesionales que en ese momento están en la primera línea de batalla. Creo que en los distintos países de nuestra región hemos sido testigos de cómo estas personas con su valor, su profesionalismo están sacando a flote, y que sin su esfuerzo esto sería imposible o mucho más difícil. Entonces, mandarle nuestro agradecimiento, decirle que para nosotros como futuros profesionales de la salud los tomamos como ejemplo, y que esto seguramente la historia se lo reconocerá como es debido. Y muchas gracias en verdad a todo el personal de salud en este momento. Entonces, comenzamos a despedirnos. Ana, fue un gusto. Hola. Sí, muchas gracias. Igual, chicos de FMC Honduras, en realidad para mí es un honor siempre ayudarles en estas capacitaciones y poder como que nosotros sembrar un poco esta semilla de curiosidad y de amor por los derechos humanos, que como estudiantes de medicina debe ser como súper normal en nosotros, esto de querer defender siempre los derechos y querer siempre estar pendiente de que se respeten las cosas, como que se respeten nuestros derechos, pero que nos